Definición y causa de la idolatría. Escrito por J. C. Ryle. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Primera de Corintios 10:14. Creo que hemos llegado a un punto en que el tema de reo, la idolatría, demanda una investigación rigurosa y minuciosa. Creo que la idolatría está cerca de nosotros, alrededor de nosotros y en medio de nosotros en una medida horrenda. En suma, el segundo mandamiento está en peligro. La mortandad ha comenzado. Siento que el tema presenta muchas dificultades. Nuestra suerte está echada en una era cuando la verdad corre el constante peligro de ser sacrificada en pro de una supuesta tolerancia, caridad y paz. La verdad sobre la idolatría es, en el sentido más elevado, la verdad para estos tiempos. Comenzaré, pues, dando una definición de idolatría. Idolatría. Permítanme mostrar lo que es. Es de vital importancia que la comprendamos. A menos que yo deje bien claro esto, no podría seguir escribiendo del tema. Sobre este punto prevalecen la vaguedad e imprecisión, tal como sucede con casi todos los demás temas sobre religión. El cristiano que no quiere quedar continuamente varado en su peregrinaje espiritual tiene que tener su cauce bien marcado y su mente saturada de definiciones claras. Digo, pues, que la idolatría es aquella adoración en que el honor debido al Trino Dios y a Él únicamente es dado a algunas de sus criaturas o a alguna invención de sus criaturas. Puede variar muchísimo. Puede asumir formas extremadamente diferentes según la ignorancia o el conocimiento, la civilización o la barbarie de los que la ofrecen. Puede ser groseramente absurda y ridícula, o puede acercarse a la verdad y, por ende, ser engañosamente defendida. No es necesario que alguien niegue expresamente a Dios y a Cristo a fin de ser idólatra. Lejos de ello, profesar reverencia al Dios de la Biblia y la idolatría, propiamente dicha, es perfectamente compatible. A menudo éstas han andado lado a lado y lo siguen haciendo. A los hijos de Israel no les cruzó por la mente la idea de renunciar a Dios cuando persuadieron a Aarón que hiciera un becerro de oro. Estos son tus dioses, dijeron, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y la fiesta en honor al becerro se conservó como fiesta para Jehová. Es digno de notar que el ídolo no se erigió como un rival de Dios, sino pretendiendo ser una ayuda, un peldaño hacia su servicio. Pero cometieron un gran pecado. La honra debida a Dios fue dada a una representación visible de Él. Fue una ofensa contra la majestad de Jehová. El segundo mandamiento fue quebrantado. A los ojos de Dios, aquel acto fue uno flagrante de idolatría. Subrayemos bien esto. Ya es tiempo de quitar de nuestra mente esas ideas vagas sobre idolatría que son comunes en la actualidad. No hemos de creer, como lo hacen muchos, que solo hay dos tipos de idolatría. La idolatría espiritual del hombre que ama a su esposa, a sus hijos o su dinero más que a Dios. O la idolatría abierta, grosera, del hombre que se inclina ante una imagen de madera, metal o piedra por ignorancia. Podemos estar seguros de que la idolatría es un pecado que abarca un campo mucho más grande que esto. Es una pestilencia que se introduce en la Iglesia de Cristo en una medida mucho más amplia de lo que muchos suponen. Es una impiedad que, como el hombre pecador, se sienta en el templo de Dios. Es un pecado contra el cual tenemos que cuidarnos y orar continuamente. Entra sigilosamente en nuestra adoración religiosa sin que la sintamos y la tenemos delante de nosotros antes de que la notemos. Retengamos estas cosas en nuestra mente y considerémoslas seriamente. La idolatría es un tema que debe ser examinado, comprendido y conocido a fondo en cada iglesia de Cristo que quiere mantenerse pura. Por algo es que San Pablo da el mandato severo de huir de la idolatría. Veamos ahora la causa que origina la idolatría.
¿De dónde procede? Al hombre que tiene un concepto extravagante y exaltado del intelecto y el razonamiento humano, la idolatría le puede parecer absurda. La considera demasiado irracional para cualquiera, menos para las mentes débiles, a quienes sí les puede representar un peligro. Al que piensa superficialmente acerca del cristianismo, el peligro de la idolatría puede parecerle insignificante. Cualesquiera que sean los mandamientos que se quebranten, diría tal persona, es poco probable que quebranten el segundo mandamiento. Ahora bien, ambas personas demuestran una ignorancia deplorable acerca de la naturaleza humana. ¿No ven que hay raíces secretas de idolatría dentro de todos nosotros? La prevalencia de la idolatría entre los paganos, en todas las edades, seguramente desconciertan al primero. Las advertencias de los pastores protestantes contra la idolatría pueden parecerle fuera de lugar al segundo. Ambos por igual son ciegos en cuanto a su causa. La causa de la idolatría es la corrupción natural del corazón del hombre. Esa gran enfermedad familiar que sufren todos los hijos de Adán desde su nacimiento se manifiesta en esto, al igual que en otras miles de maneras. Procede de la misma fuente que los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño y cosas semejantes. De esa misma fuente brotan los conceptos falsos acerca de Dios y los conceptos falsos de la adoración debida a Él, y por lo tanto, cuando el apóstol Pablo le dice a los Gálatas cuáles son las obras de la carne, da un lugar prominente entre ellas a la idolatría. El hombre necesariamente va a tener algún tipo de religión. Dios no nos ha dejado a ninguno de nosotros sin un testimonio de Él, por más pecadores que seamos. Como en las antiguas inscripciones enterradas bajo montones de escombros, igualmente algo hay grabado en el fondo del corazón del hombre, por más tenue y borroso que sea, algo que le hace sentir que tiene que tener una religión y una adoración de algún tipo. Encontramos prueba de esto en la historia de viajes en todas las partes del globo. Las excepciones a la regla son tan pocas, si es que las hay, que solo confirman esta verdad. La adoración del hombre en cualquier rincón oscuro de la tierra puede elevarse no más alto que su temor incierto de un espíritu maligno y el deseo de aplacarlo. Lo cierto es que, de una u otra manera, el hombre tendrá algún tipo de adoración. Pero luego viene el efecto de la caída, el desconocimiento de Dios, los conceptos carnales y bajos de su naturaleza y atributos, nociones terrenales y sensuales del servicio que es aceptable a Él, caracterizan la religión del hombre natural. Siente ansiedad por algo que no puede ver, sentir ni tocar en su divinidad. Quiere bajar a Dios a su propio bajo nivel. Quiere hacer de su religión una cosa asequible a sus sentidos, especialmente al de su vista. No tiene idea de la religión del corazón, ni de la fe y el espíritu. En suma, así como está dispuesto a vivir en el mundo de Dios una vida caída y degradante, está dispuesto también a adorar de la manera que sea. Pero hasta no ser renovado por el Espíritu Santo, la suya siempre será una adoración caída. En resumen, la idolatría es un producto natural del corazón del hombre. Es una maleza que, como la tierra sin cultivar, el corazón está siempre presto para producir. La causa no es otra cosa que la profunda corrupción del corazón del hombre. Es una propensión natural y una tendencia en todos nosotros rendir a Dios un culto sensual, carnal, y no aquello que su palabra manda. Estamos siempre listos, en razón de nuestra dejadez e incredulidad, a inventar ayudas visibles y peldaños artificiales en nuestros intentos de acercarnos a Él y, en definitiva, darle estas invenciones nuestras para honrarle en la forma que creemos merece. De hecho, la idolatría es toda natural, cuesta abajo y fácil, como el camino ancho.
La adoración espiritual es toda de gracia, cuesta arriba, contracorriente. Cualquier tipo de adoración es más agradable al corazón natural que adorar a Dios en espíritu y en verdad, de la manera que nuestro Cristo el Señor describe en Juan 4:24. Si la ira santa del Señor Jesús se manifestaba cuando veía la profanación de esa casa que debía ser casa de oración, si aquella comercialización idólatra causaba que la limpiara de una manera tan drástica, ¿cómo se sentirá ahora ante tantos edificios que han sido consagrados a su nombre? ¿Cuán trágicamente se repite la historia? Las cosas que se hacen ahora en tantas casas del Señor, las comidas, los bazares, las noches de cine y otras formas de entretenimiento. Todas estas cosas no son más que comercialización idólatra en los templos que debieran ser casas de oración. Con razón, esos lugares carecen de espiritualidad y desconocen el poder de Dios. El Señor no tolera una mezcla impía de cosas mundanas con las espirituales. Esto decía Aububurio Pink sobre el tema. Ahora, todos tenemos que mantenernos en guardia. No demos nada por hecho. Aquellos que predican deben clamar a gran voz y no escatimar esfuerzos por impedir que un cariño mal entendido los mantenga callados ante las herejías de la época. Los que escuchen deben ceñir sus lomos con la verdad y llenar sus mentes con los conceptos proféticos claros acerca del final inevitable de todos los adoradores de ídolos. Tratemos todos de comprender que se avecina el fin del mundo y que la abolición de la idolatría es urgente. ¿Es este el momento de acercarnos a Roma? ¿No es más bien este el momento de alejarnos más y mantenernos alejados, no sea que nos involucremos en su caída? ¿Es este el momento de disimular y disculpar las múltiples corrupciones y negarnos a ver la realidad de sus pecados? De cierto, debiéramos más bien ser doblemente precavidos de todo lo que sea una tendencia romana en la religión, doblemente cuidadosos de no ser cómplices de alguna traición contra nuestro Señor Cristo y doblemente preparados para protestar contra la adoración no bíblica de todo tipo. Pero preguntamos lo siguiente: ¿la idolatría en la actualidad dónde está? Huid de la idolatría. Permítame mostrar las formas que la idolatría ha tomado y toma hoy en la iglesia visible. ¿Dónde está? Parece que los apóstoles esperaban que la idolatría apareciera, aún antes de haberse cerrado el canon del Nuevo Testamento. Es admirable observar cómo San Pablo hace hincapié en este tema en su primera epístola a los Corintios. Si cualquier corintio llamándose hermano era idólatra, el apóstol mandó: con el tal ni aun comáis. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, refiriéndose a sus antepasados. Dice nuevamente en el texto que encabeza este escrito: Amados míos, huid de la idolatría. Igualmente, cuando les escribe a los colosenses, les advierte contra el culto a los ángeles. Y San Juan concluye su primera epístola con el solemne mandato: Hijitos, guardaos de los ídolos. Es imposible dejar de sentir que todos estos pasajes implican una expectativa de que pronto, muy pronto, habría idolatría entre quienes profesaban ser cristianos. La famosa profecía en el 4º capítulo de la primera epístola a Timoteo contiene un pasaje que es todavía más directo. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El último pasaje que quiero hacer notar es la conclusión del 9º capítulo de Apocalipsis. Leemos en el versículo 29. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar.
Apocalipsis 9:20. Me atrevo a afirmar que es muy probable que estas plagas caerán sobre la iglesia visible de Cristo, y que lo más improbable es que San Juan estuviera aquí profetizando acerca de los paganos que nunca han oído el Evangelio. Y ahora, si dejamos los hechos históricos de la Biblia, ¿qué vemos? Respondo sin vacilar que existen pruebas indubitables de que las advertencias y predicciones de las Escrituras no fueron dadas sin razón, y que la idolatría, de hecho, ha aparecido en la iglesia visible de Cristo y que todavía existe. La iglesia anglicana ha resumido muy bien en la homilía contra el peligro de la idolatría, el tema de la aparición y el avance de la maldad en el pasado. Leemos allí que aún en el siglo IV, Jerónimo se queja de que se han introducido los errores de las imágenes cuando pasaron de los gentiles a los cristianos, y Eusebio dice: vemos que se han pintado cuadros con las imágenes de Pedro y Pablo, y de nuestro Salvador mismo. Pienso que se han derivado y luego mantenido como una costumbre pagana sin que el pueblo de Dios fuera consciente de ello. Allí leemos cómo Poncio Paulino, obispo de Nola, hizo que en las paredes de los templos se pintaran cuadros con las historias tomadas del Antiguo Testamento, a fin de que la gente al verlas y pensar en ellas controlaran sus excesos y desenfrenos. Pero el aprendizaje por medio de cuadros históricos se fue transformando poco a poco en idolatría. Allí podemos leer que Gregorio I, obispo de Roma, al principio del siglo VII, permitió el uso indiscriminado de imágenes en las iglesias. También leemos en la misma homilía cómo Irene, madre de Constantino VI, reunió en el siglo VIII un concilio en Nicea y consiguió un edicto que estipulaba que deben colocarse imágenes en todas las iglesias de Grecia y se debe honrar y adorar a las mismas. Leemos también la conclusión de la homilía, que es un resumen histórico en que tanto eruditos como analfabetos, laicos, clérigos, hombres, mujeres y niños de todas las edades, clases y posiciones de la cristiandad, se han ahogado durante un espacio de más de 800 años en idolatría abominable. De todos los vicios, el que más detesta a Dios es la idolatría, por el cual condena al hombre. Este es un hecho triste, pero muy cierto. Puede haber poca duda de que la iniquidad comenzó aún antes de la época recién mencionada por los autores de la homilía. Opino que nadie que considera calmadamente la reverencia excesiva que se le daba desde el principio a las partes visibles de la religión no se sorprenderá por el surgimiento de la idolatría en la iglesia primitiva. Creo que nadie que sea imparcial puede leer el lenguaje usado por casi todos los padres de la iglesia cuando hablan en general de la iglesia, los obispos, el ministerio, el bautismo, la cena del Señor y los mártires ya partidos. No, nadie puede leer todo esto sin ser impactado por la gran diferencia entre su lenguaje y el lenguaje de las Escrituras referente a estos temas. El lector parece estar inmediatamente en un ambiente nuevo. Siente que ya no pisa tierra santa. Se encuentra con que las cosas que en la Biblia son evidentemente de segunda importancia, aquí son de primera importancia. Se encuentra con que las cosas de los sentidos y la vista son exaltadas a una posición que Pablo, Pedro, Santiago y Juan, hablando inspirados por el Espíritu Santo, en ningún momento les dieron. No es meramente la debilidad de escritos no inspirados de lo que uno tiene que quejarse. Es algo peor. Es un nuevo sistema. ¿Y cómo se explica todo esto? Es, en una palabra, que uno ha entrado a una región donde la malaria de la idolatría ha comenzado a surgir. Uno percibe las primeras obras del misterio de iniquidad.
Detecta los brotes de ese enorme sistema de idolatría que, como la homilía lo describe, fue más adelante reconocido formal y en última instancia como algo que floreció con gran lujo en cada sector de la cristiandad. Pero pasemos ahora del pasado al presente. Examinemos la cuestión que más nos concierne. Consideremos en qué forma se nos presenta la idolatría como un pecado de la Iglesia visible de Cristo en nuestra propia época. No me resulta difícil contestar esta pregunta. No vacilo en afirmar que la idolatría nunca ha tomado una forma más flagrante que en la Iglesia de Roma en la actualidad. Y acá llego a un tema del cual, por los tiempos en que vivimos, es difícil hablar. La verdad en su totalidad debiera ser dicha por los ministros de Cristo, sin importar los tiempos y prejuicios. Lo digo con mucha tristeza. Lo digo reconociendo totalmente que en la Iglesia protestante tenemos nuestras faltas, que en la práctica, quizá en algunos sectores, no poca idolatría. Mientras que, en lo que atañe a la Iglesia de Roma, si no hay una enorme cantidad de idolatría sistemática y organizada, confieso francamente que no sé qué es idolatría. A mi modo de entender, es idolatría tener imágenes y cuadros de santos en las iglesias y reverenciarlos de un modo que no tiene justificación ni precedentes en las Escrituras. Y si esto es así, afirmo que hay idolatría en la Iglesia de Roma. A mi modo de entender, es idolatría invocar a la Virgen María y a los santos en gloria, y dirigirse a ellos de una manera que jamás aparece en las Escrituras, excepto para dirigirse al Espíritu Santo. Y si esto es así, afirmo que hay idolatría en la Iglesia de Roma. A mi modo de entender, es idolatría inclinarnos ante cosas materiales y atribuirles un poder y santidad que exceden por mucho a la que se atribuía al arca o al altar en la dispensación del Antiguo Testamento, y un poder y también santidad para los cuales no hay ni un ápice de fundamento en la palabra de Dios. Y si esto es así, afirmo que hay idolatría en la Iglesia de Roma. A mi modo de entender, es idolatría adorar algo hecho por manos de hombres, llamarlo Dios y adorarlo cuando lo levantan ante nuestros ojos. Y si esto es así, junto con la doctrina notoria de la transubstanciación y la elevación de la hostia, afirmo que hay idolatría en la Iglesia de Roma. A mi modo de entender, es idolatría hacer de los hombres ordenados para el ministerio, mediadores entre nosotros y Dios, quitándole, por así decirlo, a nuestro Señor Jesucristo su oficio, y dándoles el honor que, aun los apóstoles y los ángeles, una adoración que repudian lisa y llanamente las Escrituras. Y si esto es así, afirmo que hay idolatría. Sé que leer esto puede ser doloroso para muchos. En cuanto a me da ningún placer hablar de las faltas de alguien que profesa ser cristiano y se identifica como tal. Puedo decir, sinceramente, que he dicho lo que he tenido que decir con dolor y tristeza. Creo y espero que más de un católico romano piensa distinto en su corazón de lo que enseña su iglesia y sabe que merece una iglesia mejor. Creo que muchos pobres católicos romanos practican hoy una adoración idólatra, sencillamente porque no conocen otra cosa. No tienen Biblia que les instruya, no tienen un pastor fiel que les enseñe. Pero nada de esto me impide decir que la iglesia de Roma es una iglesia idólatra. No sería yo fiel si dijera menos. Y en un día como este, cuando algunos están dispuestos a separarse de la Iglesia de Roma y muchos otros cierran los ojos a su verdadero carácter, queriendo que nos volvamos a unir con ella, en un día como este,
Mi propia conciencia me reprocharía si no advirtiera claramente a los hombres que la Iglesia de Roma es una iglesia idólatra y que si se unen a ella, estarán uniéndose a ídolos. Y ahora, permítanme mostrar la abolición definitiva de toda idolatría. ¿Cuándo será? Aquí, como en otros temas, la palabra segura de profecía viene en nuestra ayuda. Un día llegará el fin de toda idolatría. Su final ha sido decidido. Su derrocamiento es cosa segura. Ya sea en templos paganos o en supuestas iglesias cristianas, la idolatría será destruida en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es esa esperanza bendita que debe reconfortar siempre a los hijos de Dios bajo la presente dispensación. Ese es el único día cuando cada abuso será rectificado y cada corrupción y fuente de dolor será completamente erradicada. En la espera de aquel día, sigamos trabajando y sirviendo a nuestra generación. No seamos ociosos, como si no pudiéramos hacer nada para detener la corrupción. No nos desanimemos porque no vemos aún todas las cosas sujetas a nuestro Señor. Si estas cosas son ciertas, los hombres no se sorprendan porque les advertimos que se cuiden de toda inclinación hacia la Iglesia de Roma. Para empezar, mantengo que este movimiento romano debe ser constante y firmemente resistido. No importa la posición, ni la erudición, ni la consagración de algunos de sus defensores, la considero un movimiento muy malicioso, destructor de almas y antibíblico. La unidad en lo abstracto es sin duda algo excelente, pero unidad sin verdad es inservible. La paz y uniformidad son hermosas y valiosas, pero paz sin evangelio, paz basada en un episcopado y no en una fe compartida, es una paz sin valor, que ni merece ese nombre. Vivimos en una época cuando la Iglesia de Roma se pasea entre nosotros con una fuerza renovada, alardeándose a viva voz de que pronto volverá a recuperar el terreno perdido. Nos presenta continuamente doctrinas falsas de todo tipo y prácticas sutiles y engañosas. Por lo que nadie puede pensar que estoy fuera de lugar si ofrezco algunas medidas preventivas contra la idolatría. Explicaré cómo podemos protegernos contra ella y con esto terminaré. Armémonos, primeramente, con un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Leamos nuestra Biblia con más diligencia que nunca y familiaricémonos con cada parte de ella. Dejemos que la palabra more ricamente en nosotros. Cuidémonos de cualquier cosa que nos quite tiempo y deseos de recorrer sus páginas sagradas. La Biblia es la espada del Espíritu. No la dejemos jamás a un lado. Si acaso alguna vez lo hacemos para tomar algún atajo, por más hermoso, antiguo y frecuentado que parezca, no nos sorprendamos si terminamos adorando imágenes y reliquias y yendo regularmente al confesionario. Armémonos, en segundo lugar, con un celo santo por las porciones aún más pequeñas del Evangelio. Cuidémonos de aprobar el intento, por más pequeño que sea, de ocultar o restarle importancia o ignorar cualquier parte de éste y exaltar temas secundarios. El que Pedro se abstuviera de comer con los gentiles parece algo pequeño. No obstante, Pablo les dice a los Gálatas: le resistí cara a cara, porque era de condenar. Gálatas 2:11. No les quitemos importancia a nada que tenga que ver con nuestra alma. Seamos muy cuidadosos a quien escuchamos, dónde vamos y lo que hacemos en todas las cuestiones concernientes a nuestra propia adoración personal.
Vivimos en una época cuando las pequeñas acciones y cosas involucran grandes principios de la fe, que 50 años atrás no se ponían en tela de juicio, pero que ahora sí, debido a las circunstancias. Cuidado con jugar con algo que tenga una tendencia romana. Es necio jugar con el fuego. Creo que muchos de nuestros pervertidos y rebeldes empezaron pensando que no había nada de malo en adjudicar un poco más de importancia a ciertas cosas externas que la que hasta entonces les estaban adjudicando. Pero una vez que se lanzaron por un camino cuesta abajo, siguieron bajando de una cosa a otra, provocaron a Dios y Él los dejó a sus propias expensas. Los entregó a grandes engaños y los dejó creer una mentira. Tentaron al diablo y él se acercó a ellos. Comenzaron con pequeñeces, como muchos necios las llaman, y han terminado en una flagrante idolatría. Armémonos, en último lugar, con conceptos claros y correctos acerca de nuestro Señor Jesucristo y la salvación en Él. Él es la imagen del Dios invisible, expresamente la imagen misma de su sustancia. Él es el verdadero antídoto contra la idolatría cuando realmente lo conocemos. Edifiquémonos sobre el fundamento profundo de su obra consumada en la cruz. Determinemos decididamente de una vez por todas que Cristo Jesús ha realizado todo lo necesario para presentarnos sin mancha ante el trono de Dios. Aceptemos que la fe sencilla como la de un niño es lo único que se requiere para gozar de todos los beneficios de la obra de Cristo. No dudemos que, teniendo fe, somos completamente justificados a los ojos de Dios. Nunca seremos más justificados que esto, aunque tengamos la edad de Matusalén y hagamos las obras del apóstol Pablo. No podemos agregar nada, ni acciones, obras, palabras, ayunos, oraciones, obras de caridad, asistencia a los cultos y participación de las ordenanzas, ni ninguna otra cosa a la justificación ya consumada. Sobre todo permanezcamos en comunión continua con la persona del Señor Jesús. Permanezcamos en Él diariamente, confiemos en Él diariamente, apoyémonos en Él diariamente, vivamos para Él diariamente, tomemos de su plenitud diariamente. En cuanto le demos al Señor Jesús el lugar que le corresponde en nuestros corazones, todas las demás cosas en nuestra fe ocuparán pronto el lugar que les corresponde. La Iglesia, los pastores y las ordenanzas pasarán al segundo lugar que les corresponde. A menos que Cristo sea sacerdote y rey en el trono de nuestros corazones, ese pequeño reino interior estará perpetuamente en confusión. Pero solo dejemos que sea Cristo allí, el todo en todo, y todo estará bien. Ante Él caerá todo ídolo. Cristo conocido correctamente, Cristo creído de verdad y Cristo inmensamente amado es el auténtico antídoto contra el ritualismo, el romanismo y toda forma de idolatría. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.